Bueno, tenemos ya conectada a nuestra primera invitada del día, María Stephanie Calizaya, quien es politóloga. María Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Fuerte y Claro. Buenos días, bueno, buenas tardes, Manuel. Un gusto estar nuevamente aquí contigo y, bueno, hablar lo que tenemos que hablar esta semana que ha sido bastante tensa y recién está iniciando. Bien, María Stephanie, partamos un poco de justo lo que yo venía comentando, ¿no? Hay algunos sectores, no agrupaciones políticas, porque creo que Juntos por el Perú ya zanjó el tema, pero hay sectores que debido al resultado tan ajustado de estas elecciones, que gracias al extranjero termina dándole una ligera ventaja a Keiko Fujimori, han puesto en tela de juicio la validez del voto de los peruanos en el extranjero. Desde el punto de vista político, creo que debería ser un derecho amparado que reconoce que uno sigue siendo peruano, esté y se encuentre donde se encuentre. No sé qué establece específicamente la política sobre este derecho. Sí, Manuela, muchas gracias por la pregunta y también un saludo grande de la Asociación Peruana de Politólogas, que es a quienes represento, y quienes también hemos reflexionado un poco sobre el tema, ¿no? No solamente dentro del marco de esta segunda parte, sino dentro de la primera, específicamente cuando se cuestionaba el voto, no solamente de los peruanos que viven en el exterior, sino también de los peruanos que están aquí en zonas rurales, ¿no? O votos en el interior del país. Lo que se establece al respecto específicamente es que el voto es un derecho y es un derecho inalienable, ¿no? Y que de todas maneras el voto es un voto igualitario, es decir, que nos permite, nos debe permitir a todos votarlo y ejecutarlo de las maneras y el Estado tiene que tomar previsión de eso. Es por eso que, por ejemplo, se instalan mesas electorales en el extranjero o cuando alguien no puede ir a su centro de votación o a la mesa que le toca, es exigible que se baje o se faciliten determinadas medidas para que pueda ejercer su voto. Esto es importante entenderlo como también dentro ya del análisis electoral, porque hay algo súper interesante, Manuela, que hemos visto, y es que, en primer lugar, eh, analizando un poco las dinámicas de medios regionales, hemos visto y los resultados electorales, es que algunas capitales de regiones han diferenciado su voto de la zona rural de las propias regiones. En algunos casos, por ejemplo, como en el caso del sur, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho, Sánchez ha ganado bastante apoyo en zonas rurales, en cambio Keiko Fujimori ha ganado un poco más de apoyo en Huamanga. El mismo caso es el de Arequipa, por ejemplo, que en la primera elección le dio su voto a buen gobierno, pero luego tenemos elecciones regionales anteriores como estas en las que el voto se ha ido un poco más a Sánchez, ¿no? Entonces, a nivel exterior como a nivel interior hemos determinado, por ejemplo, unas diferencias o brechas entre votos rurales, pero también votos urbanos dentro de las regiones. Y eso nos alerta un poco sobre las divisiones preexistentes que tenemos, pero también sobre las brechas que se están generando a partir de estas dinámicas de polarización que se han dado en las últimas elecciones y también de falta de legitimidad, no solo del país, no solo del sistema, sino del propio sistema electoral en este caso. Y eso sí es alarmante, porque también el hecho de la demora del proceso electoral o de la proclamación de resultados o la capacidad de esperar a que se den esos resultados afecta la legitimidad de la futura o futuro presidente, ¿no? Entonces No sé eso es si en ese bastante interesante. sentido cabe, bueno, de hecho sí se ha puesto sobre la mesa, pero hacer un análisis sobre el por qué el Perú es uno de los países en el que el reconteo de votos demora, tarda tanto, que ha sido una crítica que han hecho otros organismos internacionales a quienes les sorprende que tengamos que esperar casi un mes. Bueno, la primera vuelta fue más tiempo incluso porque el conteo era más exhaustivo, pero que tengamos que esperar un mes para que por fin podamos saber con certeza quién va a ocupar el cargo. Este tipo de reformas, por ejemplo, competiría hacerlas o evaluarlas al interior del Congreso. Uh -huh. Exactamente. Lo otro importante es, como tú comentabas, que nuestra lógica de balotaje o reconteo y conteo de votos es una bastante distinta, ¿no? Los que se hacen de manera manual. En otros espacios, por ejemplo, vecinos que están cerca en el norte de nuestro, de la región, Colombia, muchas veces utilizan lógicas de digitalización, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que hace la diferencia. Y lo otro es que tenemos un mapa ya trazado. Por ejemplo,
Nosotros actualmente ya tenemos, bueno, se han contado el 100% de los votos, pero existen algunos, ¿no? Ya se han procesado. Existen más o menos 1.36, 1.4, vamos a redondearlo, que se han enviado para el jurado electoral especial, ¿no? Para los jurados electorales especiales de cada una de las regiones que corresponden. Del total de 92.766, que pongámoslo a casi 93.000, que son los totales de votos, faltan 1.268 actas revisarlas. Ahora, esto es importante porque de este total de actas, sí, más o menos contamos que son entre 200 y 300 electores por cada una de las actas, tenemos casi un total de 350.000 votos. Y estos equivalen al 1.3 del total nacional. Lo que implica es que este 1.3 no es que no se haya contado en algún momento, sino que en este momento no son parte del conteo o del cómputo oficial. Cuando se resuelvan, van a pasar al conteo y cómputo oficial, porque ahorita están en una revisión jurídica. Entonces, la lógica es, la OMPE los envía a los jurados nacionales especiales, por intermedio, obviamente, del Jurado Nacional de Elecciones, y ellos resuelven si anulan o no anulan el voto, si son contados o no, ya dentro del proceso, y luego, si es que hay alguna duda, se envía al Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva, ¿no? Claro. Esa es más o menos nuestra lógica, y es tardada porque, como te comentaba, es manual, pero es el proceso que tenemos ahora. Ahora, el cambio de los procesos electorales o de los sistemas debe tomar tiempo, requiere tiempo, igual que el cambio de los sistemas legislativos. Y como tú lo comentabas, van a haber dificultades, se prevén por la lógica de que son nuevos sistemas que están entrando, por ejemplo, bicameral dentro del legislativo, como el nuevo sistema que han implicado en esta segunda vuelta, se suele ver que hay diferencias o hay vacíos, por ejemplo. Entonces, en el caso del jurado, en el caso del legislativo, evidentemente son reformas que las tienen que hacer, pero se tienen que tomar de manera previsible, asegurando la calidad del voto, la transparencia y con tiempo. No se puede hacer como la división que hemos tenido bastante apresurada de dos cámaras. No es dable, porque eso también afecta la legitimidad, no solamente de la institución, sino de las personas, de confiar en que la institución puede hacer ese conteo de votos, y lo otro es que la institución está declarando a alguien ganador. Y la legitimidad, que es algo que fraseamos bastante los politólogos, es la capacidad no solamente de gobernar, sino de que las personas gobernadas identifiquen a su representante y lo consideren legítimo representante de ellos mismos, ¿no? Entonces, eso ya se ha visto mediado en estas últimas elecciones y es bastante alarmante también, como te comentaba. Sí, el proceso ha estado bajo muchos cuestionamientos, ¿no? Creo que esto sin duda afecta en general a la democracia y a la confianza que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en el proceso electoral, que se ha visto mellado no solamente por las irregularidades que se han detectado, sino por las declaraciones irresponsables de diversos políticos que han alegado fraude, que han alegado preferencias, que han hablado sobre todo un plan estructurado, sistemático, incluso con injerencia extranjera, ¿no? Pero, en fin, de acuerdo contigo en que todo esto mella la confianza en el proceso electoral. Quería hablar contigo sobre algo particular y mostrarle de paso a la audiencia. El señor Ernesto Zunini de Juntos por el Perú estuvo esta mañana junto a Rosa María Palacios y un poco como que ya parece que ante la evidencia, ante la data que tenemos todos disponibles de que Keiko Fujimori encabeza las encuestas y aparentemente va a resultar elegida, pues habla de el rol que tendrían como oposición y dice algo importante. Él dice, nosotros no vamos a ejercer obstruccionismo. Vamos a escucharlo y vuelvo con tu comentario. Nosotros vamos a cumplir el rol que el pueblo nos ha asignado, un rol de representación, de fiscalización. ¿De oposición? De oposición, que es donde nos corresponde estar. Y si hay que dialogar, dialogaremos, pero en el marco de la transparencia y de un diálogo público de cara a la ciudadanía. No tenemos esa predisposición. No, yo lo sé. Ya, el primer problema que tiene el país hoy en día es... Solo recuerdo lo que hizo Keiko Fujimori. La escasa gobernanza y gobernabilidad. La crisis política nos pasa factura a todos. Entonces, un acto de sensatez, ¿cierto? Bueno, evaluar y ponderar según se nos presente. El 2016 arrancó por censurar a Saavedra, que era el mejor ministro. Pero es Keiko, pues. Nosotros no somos... O sea, hay, repito, distancias kilométricas
entre lo que representa el fujimorismo y representamos nosotros. Nosotros vamos a poner por delante el país. Muy bien. Eso puede tenerlo por Entonces seguro. no va a haber un obstruccionismo. No va a haber una práctica sistemática de censura buscándolo. María Stephanie, entonces, más allá de si lo que ha declarado el señor Zunini termina siendo la manera en la que obra Juntos por el Perú o no, que igual yo creo que no tienen la misma cantidad de votos como para ejercer este tipo de censuras, advierte, ¿no? Advierte un patrón histórico desde el 2016 de cómo la oposición o la candidata que no ha resultado elegida ha actuado de manera obstruccionista y a través de una serie de censuras y de ponerle barreras a las reformas que ha querido de repente avanzar la bancada que sí fue electa. Por el contrario, lo que está diciendo Juntos por el Perú es que no lo haría, al menos es lo que están adelantando. Algo que es importante también como bancada, ¿no? Establecer ese compromiso, ser una oposición no destructiva. Sí, hay algo interesante, que es algo que se ha comentado en medios extranjeros. A veces el ecosistema nacional, hay diferentes visiones sobre lo que está pasando, pero a veces los medios extranjeros nos dan como una visión de qué es lo que está pensando la región, lo que están pensando los demás de lo que estamos haciendo nosotros. Y ellos han visto dos cosas centrales. La primera es que nuestro escenario es un escenario de debilidad de legitimidad, es lo que dijeron, y lo segundo es de democracias polarizadas. Y a lo que aluden, o como han puesto los ejemplos, hablan de Brasil en el 2022 y Estados Unidos en el 2020. Y lo que advierten es que han visto en nosotros una división social que plantea desafíos de la gobernabilidad futura. ¿A qué quiero ir con esto? Específicamente, Eileen Gavin, que es una analista política internacional, comentó en la BBC, por ejemplo, que independientemente del resultado y lo ajustado que esté, la legitimidad de la persona que asuma probablemente puede ser Keiko Fujimori debido a la diferencia de votos que hay, va a tener de todas maneras fuertes críticas y un clima político interno importante. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, Fuerza Popular tiene 22 de los 60 escaños en el Senado y 40 de los 130 en la Cámara de Diputados. Tiene una mayoría, pero es una mayoría, por decirlo, es como el partido que tiene mayor cantidad, ¿verdad? Ahora, lo otro ha obtenido el apoyo, por ejemplo, de Renovación Popular, pero esto no implica que el apoyo en la campaña se trasluzca en el apoyo, por ejemplo, en alguna de las cámaras. Y lo otro importante a tener en cuenta es que sea Keiko Fujimori se alude o está, no va a tener el apoyo o respaldo de todos y va a tener que generar primero reglas comunes y en todo caso generar alianzas. Y lo otro importante es la conflictividad que trae la baja legitimidad. Y es que, como lo hemos visto en diferentes regiones del Perú, ya han habido movilizaciones o han habido demandas de organizaciones sociales de base por el respeto de sus votos, debido a que obviamente se ha pedido el reconteo, por ejemplo, de lugares como Puno, Cusco, también en algunos lugares como Loreto y Lima. Entonces, eso es importante. La legitimidad no solamente trae consecuencias a nivel político, sino a nivel social. Y la Defensoría del Pueblo ha advertido en este momento que nosotros tenemos más de 200 conflictos sociales activos y a finales del año pasado teníamos algo más de 160. Entonces han incrementado. Y esto no solamente va a traer, así entre Keiko Fujimori tenga gran cantidad de representantes en ambas cámaras, conflictividad social. ¿Por qué? Porque los problemas o las prioridades regionales que se tienen en cada caso, por ejemplo, en el caso de Puno, Cusco, Arequipa, están centradas en temas de agua, por ejemplo, en el tema de Espinar y Chumbivilcas, que son conflictos sociales mineros, y en el caso de Arequipa, por ejemplo, de empleo y transporte. Entonces, efectivamente se tienen que ver o atender estos problemas, y si no se hace, va a haber conflictividad en lo que legisle el Congreso y en lo que se quiera hacer y cómo va a transar cada uno de los representantes regionales. Entonces, a lo que quiero ir específico para cerrar la idea es, efectivamente, sí tiene mayoría, por decirlo de alguna manera, para obtenerla realmente tienen que generar alianzas, pero al mismo tiempo no es que sea una mayoría que no va a tener problema.
¿no? Efectivamente, esta división social que hemos visto entre rural y urbano y también las demandas actuales que nosotros tenemos en temas de conflictos sociales que se han acrecentado en los últimos 5 años luego de la pandemia, van a traer cola. Y van a traer cola a nivel regional y a nivel, como te digo, de demandas sociales. También con lo último que se ha aprobado, por ejemplo, de tanto 2024 como en este año con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la legitimidad y poder del uso de la fuerza. Y qué tanto eso, por ejemplo, las regiones lo ven como impunidad. El caso de Puno, por ejemplo, ha hablado de alta desconfianza de Lima. En Cusco están rechazando el tema, por ejemplo, de esta ley militar por el tema de la impunidad de las protestas. Y en Ayacucho se ve como un tema, por ejemplo, en algunos medios han comentado que es un tema de derechos humanos y memoria histórica. Entonces, creo firmemente en que estos espacios que se han visto polarizados nuevamente van a tener que tener un protagonismo social, al menos a nivel regional, dentro de la discusión pública, más allá de las mayorías o no dentro del Congreso, ¿no? Que no es menor, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Sí, de acuerdo. Y habrá que ver si realmente este compromiso del diálogo y de tender puentes es algo que resulta prioritario para Keiko Fujimori, que va a ser muy importante, ni bien en teoría, si es que llega a suceder, asume el mando. María Estefany, te agradezco muchísimo por este tiempo y por la representación de las mujeres politólogas en el Perú. Un abrazo. Muchas gracias Manuela. Si hay algo que quisiera mencionar, siempre te robo un minuto, así que voy a intentar hacerlo ahora también, es que como en pos de la lucha también de las mujeres en el espacio, estos últimos días se ha visto la demanda de diferentes, por ejemplo, organizaciones sociales con respecto, por ejemplo, a la declaración de cabeceras de Cuenca, como espacios de derecho, ¿no? Ríos y cabeceras de Cuenca como sujetos de derecho de lideresas amazónicas y andinas, y es algo que no se está tomando en cuenta debido al contexto, y que es bastante importante que se vea, ¿no? Sobre todo porque el agua es un recurso bastante escaso, y es algo que nosotros estamos analizando también, ¿no? Ya se están pidiendo seguridad, seguros de vida y salud para las defensoras, también porque, por ejemplo, la tasa de metales pesados en agua y también dentro de niños y adolescentes ha pasado de 5.7 a más de 7% en un año. Entonces, gracias por el espacio y también como hago este llamado que pueda ponerse eso en discusión pública y que efectivamente las fuerzas políticas puedan avanzar cumpliendo sus compromisos. Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez han hecho acuerdos, tanto Keiko Fujimori con el área agroexportadora, por ejemplo, y Roberto Sánchez con pequeños productores, para ayudarles en este último fenómeno en el que se va a presentar el fenómeno del niño, ¿no? A nivel global, y eso es bastante importante para mantener nuestra seguridad alimentaria y nuestra provisión de recursos, sobre todo Sí, en este escenario político. tendría que ser el primer tema que aborde, sea quien sea que ocupe el sillón presidencial. Muchas gracias, Manuela. A ti, María Estefania. Ha sido María Estefania Calizaya, politóloga, con quien hemos podido conversar un poco sobre lo que viene para quien sea que termine ocupando el cargo finalmente y esta división o cómo es que más o menos se percibe el porcentaje de votos que ha obtenido cada uno de las dos figuras que candidateaban y esta palabra tan importante que menciona, ¿no? La legitimidad. ¿Se garantiza una legitimidad con un porcentaje tan importante del país en contra, sea quien asuma?